Bienvenidos al taller de desarrollo de videojuegos del Colegio Español de Rosario. Algunos me conocen y para los que no me presento, yo soy el profesor Nacho y a través de estos videos los voy a ir guiando en el aprendizaje del desarrollo de videojuegos. El objetivo del taller es la construcción grupal o individual de un proyecto o videojuego, el cual será presentado a fin de año en las ya conocidas jornadas tecnológicas del colegio. Antes de comenzar, quisiera aclarar que el taller no tiene como objetivo jugar a los videojuegos, sino descifrarlos y construirlos nosotros mismos. Para ello, deberemos probar u observar otras producciones con el fin de abastecernos de ideas o en búsqueda de soluciones prácticas para nuestros propios videojuegos. Es importante entonces tener conciencia del trabajo que realizaremos en este taller. En primer lugar, un videojuego se compone de reglas y su familiar más directo o más conocido por cualquiera de todos nosotros son los juegos de mesa. Supongo que algunos de ustedes realizarán el taller de ajedrez y tuvieron la oportunidad de aprender las reglas de este juego. Vamos a repasar un poco. El ajedrez es un juego de mesa que se encuentra dentro de la categoría tablero, porque se juega en un tablero, y se puede jugar solamente a dos. Existen dos tipos de fichas, las blancas y las negras, que se emplazan sobre el tablero, el cual a su vez está dividido en 8 columnas, denominadas con letras de la A a la H y en filas que están numeradas del 1 al 8. Cada ficha tiene un valor de orden jerárquico, el rey vale más, la reina, etc. El que menor valor tiene es el peón. Y cada uno de ellos posee movimientos únicos e inalterables, como se ven en la gráfica que acá les muestro. Bien, comencemos con las reglas del ajedrez. Las blancas siempre comienzan el juego y solo se puede mover una ficha por turno por cada jugador. El jugador que realice jaque mate, es decir, deje sin escapatoria al rey, gana, y el jugador que no pueda salvar a su rey del jaque mate, pierde. Si el juego termina en empate o tablas, se sumarán los valores de las fichas comidas por cada jugador y quien tenga el mayor número gana y el que tenga menor número pierde. Solo existe una forma de empate, que se llaman tablas absolutas, que es cuando quedan solamente los dos reyes en el tablero. Es decir, que si sumamos todas las fichas de un lado y del otro nos va a dar el mismo número. El orden inicial debe ser el mismo de siempre. En los límites de los tableros se ubican las torres, los caballos, los alfiles, el rey y la reina, desde afuera hacia adentro, y en la segunda fila los 8 peones. Bien, todas estas reglas comprenden los límites de la mecánica del juego, es decir, yo no puedo agarrar un caballo y hacerlo mover como una torre, yo no puedo agarrar un peón y hacerlo mover como un alfil. Pero si yo puedo utilizar estas reglas de forma libre, sin romperlas, esto se denomina, o las formas de jugarlas, se denomina dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les comentaba recién, que si yo decido comenzar mi partida con una apertura francesa o con una apertura española, puedo hacerlo siempre y cuando respete las reglas. Entonces, les resumo, mientras yo respete las reglas, las variaciones que yo realice son parte de la dinámica del juego que yo quiera darle. Esto mismo sucede con los videojuegos, pero en otro nivel. Para eso vamos a definir primero qué es un videojuego y luego vamos a comenzar con unos ejercicios. Bueno, ¿qué es un videojuego? Un juego electrónico en el que una o más personas interactúan por medio de un controlador con un dispositivo que muestra imágenes de video. Los dispositivos se presentan en forma de plataformas donde se desarrollará el proceso conocido como gameplay. Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más sobre lo que significa gameplay, pero ahora vamos a detenernos en qué es lo que es un juego o un videojuego. Videojuego es un juego como cualquier otro, pero que solamente puede existir a través de una pantalla. No existen videojuegos sin pantalla. Bien, sigamos. ¿En qué plataformas podemos encontrar a los videojuegos? En todas aquellas que nos permitan conectarnos a través de una pantalla, tipo un monitor o un televisor. Para empezar tenemos a las computadoras o las PCs, que son las plataformas que mayor cantidad de videojuegos corren o en las cuales uno puede obtener más cantidad de títulos para jugar. Y luego están las consolas, las PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, que son las más relevantes al día de hoy, pero existen otras que también tienen sus propias producciones de videojuegos y a veces pueden encontrarse tanto en una como en la otra, en computadoras o en consolas. Y por último tenemos los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles como los celulares o las tablets son aquellos últimos que se incorporaron en la tecnología de los videojuegos, pero
Actualmente son los dispositivos que más cantidad de juegos tienen instalados, porque inclusive hasta gente que no tiene computadora o consolas, o sí las tiene pero no se dedica a jugar, sí tiene o pasa más tiempo en sus dispositivos móviles jugando videojuegos. Por último, la plataforma en la cual vamos a desarrollar nuestro trabajo o vamos a presentar nuestros videojuegos se llama HTML5, o mejor conocido como juegos web. Estos son los videojuegos que nosotros podemos encontrar en la página web. Por ejemplo, los más conocidos como Agar.io, Agar.io, o si nosotros podemos conectarnos a páginas como Cartoon Network o Nickelodeon, ahí podemos encontrar cualquier tipo de juegos que son web. Nosotros vamos a desarrollar juegos en esta plataforma, en HTML5. Bien, vamos a comenzar con nuestro propio videojuego. Para eso vamos a tener que tener ciertas ideas antes en la cabeza o a veces escritas para poder organizar nuestras ideas. En primer lugar, nosotros necesitamos una planificación, una organización, una proyección, tiempos de desarrollo, herramientas y obviamente no puede faltar la creatividad. Para eso vamos a hacernos una serie de preguntas que nos van a ayudar siempre a mantenernos en el eje de lo que va a ser el desarrollo de nuestro videojuego. ¿Qué género quiero para mi juego? Ahora vamos a ver qué géneros podemos elegir y cuáles son más prácticos, cuáles llevan más tiempo y cuáles menos. Organización. ¿Quiénes van a trabajar en mi juego? Ahora, actualmente, por esta modalidad a distancia o virtual, nosotros vamos a trabajar de forma individual. Pero la idea es que a partir de la segunda mitad del año, después de las vacaciones de invierno, nosotros podamos conformar grupos y comenzar a trabajar en lo que va a ser el desarrollo o el proyecto final a fin de año. Seguimos. Para la proyección siempre vamos a tener que preguntarnos si es viable mi idea. ¿Qué es algo viable? Si es algo posible. ¿Es posible que yo pueda caminar una cuadra? Sí. ¿Es posible que yo pueda correr 100 kilómetros sin padecerlo? No. Entonces, eso mismo se traslada a los videojuegos, a la producción de los videojuegos. Si yo quiero hacer un videojuego como Minecraft, como GTA, como Fortnite, que son los títulos más conocidos hoy en día, tenemos que pensar que es algo que es poco viable. Primero, porque atrás de esos proyectos hay muchas personas. Y en segundo lugar, porque además de que haya muchas personas atrás de esos proyectos, hay mucho tiempo de dedicación en esos proyectos. Así que nosotros tenemos que ver si es viable en nuestras condiciones. Somos una persona o un grupo de 4 personas que tenemos durante una hora a la semana la posibilidad de producir un juego en 20 o 25 clases, entre 20 y 25 clases. Entonces, tenemos en cuenta que en ese tiempo tenemos que hacer un juego. No podemos proyectar grandes desarrollos, pero sí podemos hacer que pequeñas ideas se concreten. Así que eso es re importante y me detuve más que nada por eso. Luego tenemos los tiempos. ¿En cuánto tiempo se puede concluir? Si nosotros estamos viendo que esto nos está llevando demasiado tiempo o que esto puede llegar a generar dificultades a futuro, por ejemplo, una idea que al principio se ve muy práctica de incorporar, pero en el momento en que la programamos, en el momento en que la probamos se ve muy dificultosa, siempre es mejor descartar o tirar una idea o cambiarla antes que seguir algo que sabemos que no vamos a poder concluir. Las herramientas. ¿Con qué herramientas cuento? Bueno, yo les voy a dar las herramientas y las vamos a ir aprendiendo a utilizar de a poco, con paciencia, pero eso no se preocupen que se las voy a dar yo. Y último, la creatividad. Y este punto es re importante porque la creatividad es en lo que nosotros nos basamos, porque los videojuegos no dejan de ser un elemento de expresión artística, en la cual influyen un montón de cosas, desde el sonido, desde el arte, desde lo visual, desde lo lúdico. Entonces es re importante mantener el eje de la creatividad firme. Para esto siempre nos vamos a tener que preguntar, ¿es mi idea original la misma que la final? ¿Qué significa? Si yo voy a trabajar con una idea y a lo largo de poder concretar esa idea la voy modificando, todo el tiempo tengo que volver a mi idea original para ver si yo no estoy cambiando. Si yo quiero hacer un árbol de hojas verdes, pero no encuentro hojas y encuentro zapatos y los zapatos son rojos, de repente tengo un árbol que tiene zapatos rojos y no hojas verdes, yo quería que cambie eso, fue fundamental el cambio, volvamos, en vez de hacer eso me pongo una zapatería y esos son los objetos lógicos con los que nosotros nos vamos a manejar dentro de la creatividad, pero siempre lo importante es mantenerla activa. Bien, ¿qué géneros de videojuegos tenemos? Vamos a empezar con los más clásicos,
pero que son los más difíciles de elaborar o los que llevan más tiempo. En primer lugar tenemos los de lucha, como el Street Fighter, los beat'em up, como el de las Tortugas Ninjas, el Golden Axe, que es un solo jugador que va a lo largo de un mapa venciendo una infinidad de enemigos. El arcade, que son mecánicas clásicas como el Pac-Man o el Mario, pero el Mario además tiene otra más, que son las plataformas. Son personajes que saltan de plataforma en plataforma. Bien, sigamos con los de estrategia. Están los videojuegos de estrategia en tiempo real, como el Age of Empires, que se pueden jugar contra una computadora o contra alguna otra persona. Y estrategia por turnos. Perdón, esto también es estrategia en tiempo real. Esto es Warcraft. Y tenemos estrategia por turnos. Las estrategias por turnos tenemos el ejemplo de Final Fantasy, donde nosotros podemos esperar por turnos. Y el otro muy importante es Pokémon, el original, que uno puede atacar por turnos y tiene que ir armando estrategia, pero dentro de las cualidades de los turnos, como el ajedrez. Bien, sigamos. Los videojuegos de simulación son videojuegos que son de complejidad media para hacer, pero que son muy difíciles de organizar lógicamente. Ahora les voy a explicar cómo. Los videojuegos de carrera, de vehículos, los de videojuegos de construcción y la simulación de vida, como el Sims. Bien, sigamos. Los shooters. Los shooters van a ser los videojuegos más fáciles de generar, porque nosotros tenemos re pocas variables y es una mecánica simple y cíclica. Tenemos los shooters en primeras personas, los shooters en tercera persona y un género que se está utilizando mucho que se llaman los shoot 'em up, que es un solo personaje como los beat'em up, pero en vez de golpearlos les dispara y recibe un montón de balazos o de proyectiles de otros enemigos que te están atacando. En esa mecánica lo más importante no es disparar, sino es esquivar. Entonces por eso es una mecánica mucho más simple. Bien, otros géneros que sí van a ser géneros muy inalcanzables, porque requieren muchísimo tiempo de desarrollo y además requieren muchísimo tiempo de lógica, de planificación. Esos son los sandbox. Acá tenemos un ejemplo típico de sandbox, que es el GTA. Tenemos los MMO o los MMO, que son los Massive Multiplayer Online. En este caso tenemos League of Legends, pero hay un montón como Heroes of the Storm. Bueno, y sin ir más lejos está Fortnite, que es la base de la mecánica del género, ser un multijugador masivo online. Pero para hacer esto necesitamos mucho y un equipo enorme. Los puzzles. Perdón, los party games, me salté party games. Los party games son juegos simples de mecánica básica, como si fueran juegos de fiesta o de kermés, que se trasladan o se traducen en los videojuegos. Ahora sí, puzzles. El videojuego puzzle por excelencia es el Tetris, pero hay un montón, como por ejemplo el Candy Crush o 3 en línea, cualquiera de todos esos, que si bien son videojuegos fáciles de programar, son videojuegos difíciles de pensarlos, porque antes de poner nada de código en la computadora tenemos que tener bien armada la estructura lógica para que los elementos que aparezcan sean conscientes, sean coherentes con lo que está ocurriendo y con lo que va a ocurrir. Entonces no se nos generan callejones sin salida. Eso es parte del gameplay, que ahora vamos a hablar qué es el gameplay. Y por último, los musicales. Los musicales como el Guitar Hero tienen la complejidad de la sincronización de lo que ocurre en la pantalla con lo que ocurre en la música. Hay estrategias para poder simplificarlo o para poder hacerlo un poco más fino, un poco más directo, pero también llevan una lógica, ya no tanto de la lógica en sí del gameplay como los puzzles, pero sí lleva muchísimo tiempo la programación de esta lógica. Bien, vamos a comenzar un juego. Esta va a ser la actividad que van a tener por delante en esta primera parte del trato online. Bien,
Lo primero que vamos a hacer es una hoja, vamos a tomar una hoja cuadriculada, cualquiera que tengan en su casa, y lo primero que vamos a trabajar es un juego que después lo vamos a traducir a la computadora. El primer juego que vamos a comenzar hoy lo vamos a dibujar, por eso la hoja cuadriculada, para que tengamos parámetros de perspectiva con respecto a los diseños. Y lo primero que vamos a hacer es dibujar un enemigo. En este caso se dibuja un caballero, pero pueden elegir otro tipo de personaje. Va a ser nuestro enemigo. Bueno, a ese enemigo le vamos a escribir un nombre y le vamos a dibujar una barra de vida que nosotros queramos que tenga. Luego vamos a dibujar otros personajes más pequeños que van a luchar contra ese enemigo y lo vamos a manejar nosotros. Vamos a ponerle nombres y barra de vida también a cada uno de todos estos personajes que van a ser aliados nuestros, como pueden ver acá en el dibujo. Luego van a dibujar otras barras de energía como magia, velocidad, armadura, ataque, etc. Que van a ser las cualidades que tengan cada uno de sus personajes aliados o de sus enemigos. Bien, vamos a crear tipos de ataques para tus personajes. ¿Cómo van a atacar a tu enemigo? ¿Van a atacar así nomás? ¿Van a atacar con una espada? ¿Van a atacar con un hacha? Con lo que vayan a atacarlo, tienen que dibujarlo y le tienen que poner un nombre. Todos los objetos que nosotros veamos en un juego tienen que tener un nombre y una identidad propia. Lo mismo con el enemigo. Sigamos. Ahora que ya tenemos todo el escenario planteado, vamos a hacer que uno de tus personajes ataque al enemigo y le reste vida a la barra del enemigo. Entonces utiliza un ataque que hace un porcentaje de daño y ese porcentaje de daño se lo restamos al enemigo. Lo mismo pasa al revés, que el enemigo también ataque y le reste vida a tu personaje. Entonces ahí vamos a tener nuestra primera estructura básica de juego. Cuando vences al enemigo, vamos a hacer que el personaje suba de nivel. Para eso vamos a tener que calcular cuánta experiencia va a dar ese enemigo cuando lo venzamos. Si un enemigo cuando lo vencemos nos da 5 de experiencia y nuestra barra de experiencia es de 10, bueno, tendríamos que vencer 2 enemigos para que nuestra experiencia pase de un nivel al otro. Pueden disponer de niveles tipo 1, nivel 2, nivel 3, o simplemente pueden completar con la cantidad de experiencia para tener otras habilidades. Por ejemplo, al superar la experiencia número 10, el ataque incrementa la mitad. Entonces, si yo maté a 2 enemigos, mi ataque va a ser más grande. Y así. Esto le tienen que servir para empezar a generar una idea de cómo va a ser esto después en la computadora. Entonces, lo que sigue después de esto va a ser traducirlo a la computadora. Antes les hablé de herramientas. Aquí van a ver las herramientas que vamos a utilizar. Son solamente 2. Construct 3, que es el motor de programación donde vamos a trabajar todo, y un repositorio multimedia que está en internet, está online y es muy accesible, es gratuito y es libre, que se llama opengameart.org. Aquí vamos a encontrar todo lo que necesitamos y vamos a poder empezar a hacer pequeños prototipos de videojuegos. Para la próxima entrega yo les voy a mostrar cómo funciona el construct, cómo son las modalidades, las funciones que tiene, y a partir de ahí vamos a crear nuestro primer videojuego.